Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Hoy en el programa tenemos a una invitada que nos hablará de la simbología de los cementerios. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué significado podría tener un búho tallado en una lápida, por ejemplo? Bueno, pues Fátima, nuestra invitada, nos lo va a contar ahora en un ratito. Javier, como nos tiene acostumbrados, nos traerá sus noticias del mundo del misterio. Kela nos llevará hasta un palacio muy conocido en Francia y nos contará qué tiene de especial este lugar. Y para terminar, también os hablaremos de una de las mayores tragedias nucleares sucedidas en la historia. Nos centraremos en la antigua Unión Soviética y os adelanto que no solo hablaremos de Chernóbil. Hubo otro incidente en Rusia, 20 años antes que Chernóbil, que no deja ni de lejos atrás la devastación provocada por ese famoso reactor número 4. Así que nos ponemos manos a la obra y comenzamos con el programa de hoy. ¡Camarada Diatlov! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Fuego en la sala de turbinas. ¿La sala de turbinas? El tanque del sistema contiene hidrógeno. Toktunov y tú lo habéis hecho estallar, idiotas. No, eso no es cierto. Esto es una emergencia. Mantened la calma. Nuestra mayor prioridad es... ¡Ha explotado! Lo sabemos. Akimov, ¿estamos refrigerando el núcleo? Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del todo. Desconectaré los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante. ¡Ya no hay núcleo! ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado! Está en shock. Sacadlo de aquí. ¡La tapa ha volado! ¡La chimenea está ardiendo! Estás confuso. Los reactores RBMK no explotan. Akimov. Si lo hemos hecho todo bien. Ha pasado algo raro. ¿No te sabor a metal? Akimov. Camarada Perevosenko, lo que dices es imposible. Los núcleos no explotan. Habrá sido el tanque. No perdamos el tiempo. ¡Rápido! Vaciad los generadores de hidrógeno y bombead agua sobre el núcleo. ¿Y el incendio? Llamad a los bomberos. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el que sería, sin duda, el peor accidente nuclear de toda la historia de la humanidad. Ese día el reactor 4 de la central de Chernóbil fue sometido a una sobrecarga de potencia y esto ocasionó un aumento de temperatura y, a posteriori, la explosión de dicho reactor, liberando a la atmósfera partículas radioactivas que recorrerían gran parte de Europa en forma de nube. Tradicionalmente siempre se dijo que el incidente fue ocasionado por varios motivos. Unos dicen que son por malas decisiones gubernamentales, otros que por una presión innecesaria sobre los científicos y técnicos que construyeron la central,
y una tercera dicen que es por culpa del régimen al forzar investigaciones en momentos en que los sistemas de seguridad no estaban aún listos. A principios de 1976 se podía recibir por todo el globo terráqueo una potente señal a la que los radioaficionados apodaron como el pájaro carpintero. Era capaz de irrumpir en las señales de onda corta e incluso se llegó a escuchar a través de llamadas telefónicas, ya que no adivináis de dónde provenía esta señal. De una gigantesca antena que estaba situada en Ucrania, a unos pocos kilómetros del reactor 4. Y así es como sonaba entonces ese pájaro carpintero. Se dijo que esta titánica infraestructura servía para modificar el clima, tal y como se dice que hace el HAARP, que está situado en Alaska y que además pertenece a Estados Unidos. También se dijo que podría tratarse de un enorme radar para detectar el lanzamiento de misiles prácticamente desde el momento de despegue. Esta es realmente la teoría oficial para que valía. Incluso también se habló de que podía usarse para el control mental de la población por parte de Rusia hacia los Estados Unidos. Este complejo recibió el nombre de Duga-3 y hoy en día todavía permanece en pie, eso sí, con los deterioros típicos del paso del tiempo. Y dejó de emitir este sonido, el del pájaro carpintero, bien entrado en los años 80. Hoy en día se puede escuchar un sonido bastante parecido, pero el foco de esta emisión ya se encuentra en Moscú, ya no está allí cerca de Pripyat. Os he querido mencionar estas instalaciones, la Duga-3, porque hubo un hombre que sufrió en primera persona la evacuación de Pripyat. Siendo un niño, fue obligado a separarse de sus padres en esta evacuación y intentó averiguar por qué y por quién fue planeado cuidadosamente lo que ocurrió en aquella fatídica noche del 26 de abril de 1986. ¿Cuál es el precio de la mentira? No es que la confundamos con la verdad. El verdadero peligro es cuando, después de oír muchas mentiras, dejamos de reconocer la realidad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué nos queda aparte de renunciar a la mínima esperanza y conformarnos con historias? En esas historias no importa quiénes son los héroes, solo importa a quién podemos culpar. En esta historia fue Anatoly Diatlov. Era la mejor opción. Este hombre arrogante que dirigió la sala aquella noche y dio las órdenes no tenía amigos. O al menos no eran importantes. Y ahora Diatlov pasará los próximos 10 años en un campo de trabajo. Esa sentencia es doblemente injusta. Allí hubo criminales mucho mayores. Y por los delitos de Diatlov, un hombre no merece ir a la cárcel. Merece la muerte. Pero pasará allí 10 años por administración criminal. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Y no importa. Lo que importa es que para ellos se ha hecho justicia. Porque para ellos un mundo justo es un mundo cuerdo. Y no hubo cordura en Chernóbil. Lo que pasó allí, lo que pasó después, incluso todo lo bueno, todo fue demente. Bueno, te he contado todo lo que sé. Por supuesto, lo negarán. Siempre lo hacen. Sé que harás lo que puedas.
Se llamaba Alexandrovich y es el responsable del documental titulado El pájaro carpintero ruso, en el que cuenta que en las instalaciones Duga 3 pudieron ser el motivo por el cual el reactor 4 llegó a explotar. Al parecer el complejo de antenas costó unos 7 millones de rublos, con dinero público se pagó toda esta obra, y su función era, como os comenté antes, la de actuar como un enorme radar para detectar cualquier misil que despegase del suelo en cualquier parte del globo terráqueo. Y tal hazaña nunca se llegó a conseguir, y la verdad es que no será porque no tuvieron tiempo, porque estuvieron cerca de 10 años construyendo esta antena. La Duga 3 debía pasar una inspección a través de una comisión de control en el verano de 1986. Esta comisión debía revisar el proyecto y dar luz verde para que entrara en su modo operativo definitivo como un escudo antimisiles. Pero la gente familiarizada con el proyecto sabía que nunca pasaría aquella inspección, porque el sistema no funcionaba. Alexandrovich sugiere que Chernóbil fue un accidente premeditado por alguien con responsabilidades en la Duga 3, ya que era una instalación muy cercana a la planta nuclear y que había sido concebida con un carísimo sistema de radar. Si la comisión se llega a enterar que esta instalación, la Duga 3, había sido un fracaso, sus responsables hubieran podido tener problemas bastante serios, incluso podían tener que haber asumido la pena de muerte por malversar dinero público. Tras la catástrofe, la ciudad soviética de Pripyat se convirtió en una enorme ciudad fantasma radiactiva. Los trabajadores de la fábrica de Chernobyl vivían allí y salieron con lo opuesto. Los platos y utensilios que usaban para comer aún se encuentran encima de las mesas. La ropa se encuentra todavía guardada en los armarios. Los cochecitos de los niños también se encuentran aún en la estación de tren, donde cientos de padres subieron rápidamente a los vagones de carga de los trenes, dejando atrás todo lo que tenían. La población de la ciudad, cuando amaneció antes del accidente, eran 50.000. Ese fatídico día, vidas enteras fueron abandonadas y otras muchas se quedaron atrapadas en el tiempo. Y uno de los aspectos más extraños de la ciudad es el parque de atracciones, que se inauguró el día anterior al desastre y por lo tanto nunca se ha utilizado. La noria oxidada, conocida como la Rueda de la Fortuna, se ha convertido en la imagen más popular de Pripyat. Son muchos los que afirman que la radiación es un subproducto de la actividad paranormal. Otros, sin embargo, creen que las partículas radioactivas actúan como combustible para el más allá. Antes de la explosión del reactor, muchas personas informaron haber visto el llamado pájaro negro de Chernóbil. Esta criatura se asemeja mucho al conocido Mothman que se vio antes del desastre en el puente Point Pleasant de Virginia Occidental. Muchas personas creían que el Mothman se aparece para anunciar futuros desastres. En las investigaciones realizadas en esta ciudad, el problema que existe es el tiempo. No disponen de todo el tiempo necesario, ya que los niveles de radiación son bastante altos y les tienen que limitar las visitas a un tiempo determinado. En algunas ocasiones que se hacen investigaciones también paranormales, cuando los equipos comienzan a experimentar ciertos fenómenos inexplicables, las alarmas de radiación suenan y se tienen que ir de ese lugar, tienen que abandonar inmediatamente la zona. Pero incluso con esos pequeños imprevistos, son muchos los que afirman haber visto misteriosas sombras y siluetas de personas. Incluso también se habla de apariciones de antiguos médicos y bomberos caminando en medio de las calles y edificios abandonados. También han informado sobre una luz ámbar que aparece sin explicación sobre las instalaciones abandonadas. Algunos militares también han denunciado haber sido sorprendidos por presencias invisibles, provocándoles una sensación de malestar y también de tener la sensación de ser observados desde las ventanas vacías del hospital.
También existen informes de que los visitantes son seguidos por algo inexplicable. Además, también se quejan de ciertos sonidos de fantasmas de niños riendo y jugando. Y la explicación que han encontrado a muchos de estos fenómenos, bueno, pues son debido a las sombras de las plantas que se mueven por el viento, proyectando, eso sí, figuras fantasmagóricas. Los ucranianos se dieron cuenta de que podían sacar una muy buena tajada al incidente de Chernóbil y comenzaron rápidamente a organizar viajes turísticos a la ciudad fantasma, a la ciudad de Pripyat. Y no vayáis a pensar que puede ir cualquiera. Eso sí, hablo de las visitas que organizan las agencias de viaje, no de los viajes ilegales, de las que organiza el mercado negro, de la cual vamos a hablar ahora después. Para estas agencias de viaje vamos a necesitar una gran cantidad de dinero considerable, además de presentar unos informes con un muy buen estado de salud y deberemos de sacar ciertos permisos que nos van a requerir en esta visita. La estancia en la ciudad deberá de ser de una duración determinada dependiendo de las zonas donde vayamos y esto es, bueno, pues es debido, como os dije antes, a la alta exposición de la radiación de los lugares donde van a visitar. Esta es la parte buena, la parte de las agencias de viaje donde cuidan al cliente. Sin embargo, en los viajes organizados desde la sombra en la clandestinidad, la visita se puede alargar bastante más tiempo, poniendo, como no, nuestras propias vidas en peligro, pero no habremos pagado esa gran suma de dinero que nos piden estas agencias. En esta modalidad les acompañan hasta las zonas de acceso de la ciudad y a partir de ahí van ellos solitos visitando lugares sin portar ningún tipo de medidor que les avisa de la contaminación, ya que estos dispositivos son bastante caros. Visitan las casas e instalaciones llevándose consigo en los saqueos recuerdos contaminados y peligrosos que van a exponer en sus casas y que seguirán compartiendo con sus amigos y seres queridos, irradiando también a esas personas. Esta noche estaría orgulloso de ustedes. Sobre todo de usted, joven. Y de su pasión por su pueblo. ¿No es ese el único propósito del aparato del Estado? A veces lo olvidamos. Y nos dejamos llevar por el miedo. Pero nuestra fe en el socialismo soviético siempre será recompensada. Si el Estado nos dice que la situación no es peligrosa, tengan fe, camaradas. Lo que quiere el Estado es evitar el pánico. Lean entre líneas. Es cierto, cuando el pueblo vea a la policía se asustará. Pero mi experiencia me dice que cuando el pueblo hace preguntas que es mejor que no sepan y que dejen los asuntos de Estado al Estado. Sellemos la ciudad. Que nadie salga. Corten los teléfonos. Contengan la propagación de desinformación. Y así evitaremos que el pueblo eche por tierra su trabajo. Sí, camaradas. Seremos recompensados por lo que hagamos esta noche. Es nuestra oportunidad de brillar. El incidente del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil fue catalogado como el mayor desastre nuclear de la historia. Muchos lo identificaron erróneamente como un desastre sin precedentes. Y esto es porque hubo un incidente anterior que permaneció en secreto durante 2 décadas gracias al estricto protocolo soviético de ocultar información perjudicial para el régimen. Esto ocurrió en septiembre de 1957 en una planta secreta de reprocesamiento de combustible nuclear llamada Mayak en la Unión Soviética, muy cerca de Kystam, en los Montes Urales, a unos 2000 kilómetros al este de Moscú. Esta enorme nube radiactiva que se creó
se extendió cientos de kilómetros sobre el país, afectando a unas 250.000 personas y provocando evacuaciones a gran escala. El mundo permaneció ajeno a aquella catástrofe durante años y no importó que docenas de trabajadores murieran y que al menos unos 2 centenares de personas fallecieran por el síndrome de irradiación aguda. Aquel 29 de septiembre de 1957, los técnicos que trabajaban en las instalaciones de Mayak comenzaron su turno como de costumbre. Parecía un día normal. Ana Sarova, ingeniera química, recordó el día del accidente en un documental que se publicaría unos años más tarde, y os cito textualmente qué es lo que ella dijo. Trabajábamos en el laboratorio y como era domingo había menos trabajo. De repente escuchamos una especie de trueno, las ventanas estallaron, las puertas de cristal se quebraron, miramos hacia afuera y vimos una nube enorme. No podíamos mencionar nada del accidente a nadie, ni una sola palabra. De hacerlo, seríamos castigados. Al parecer lo que Ana escuchó fue la explosión causada por el sobrecalentamiento de uno de los tanques que contenía residuos nucleares altamente concentrados. Pero el personal de la planta tenía prohibido hacer preguntas tanto impertinentes. Sin embargo, el historiador Sergei Plokhy, director del Instituto de Investigación Ucraniano de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que efectivamente el desastre de Kyshtym fue mucho más pequeño que Chernóbil, pero aún así causó una gran contaminación. Según Sergi, no había información por ningún lado sobre lo ocurrido, pues guardar silencio era un protocolo muy normalizado en la Unión Soviética. Además, las instalaciones de Mayak formaban parte del programa militar soviético. Había una conexión muy cercana entre la producción de las bombas atómicas y la construcción de reactores para uso civil, pero siempre eran fabricados por los militares. De hecho, fue en Mayak donde se produjo la primera bomba nuclear soviética. La planta de Mayak había comenzado a construirse en 1946 bajo un estricto secretismo. Se crearía una ciudad para albergar a sus trabajadores, que sería conocida como Chelyabinsk 40, y después recibiría el nombre de Ortsesk, que por supuesto esta no iba a aparecer en los mapas de la Unión Soviética. Cuando ocurrió el accidente en 1957, la mayoría de la población soviética nunca había oído hablar de Mayak ni de Ortsesk, y la Unión Soviética no le interesaba que eso cambiase, especialmente estando a las puertas del 40 aniversario de la Revolución de Octubre y a tan solo 5 días del lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Sencillamente, todo esto era mejor mantenerlo en secreto. Cuando visitamos algún cementerio a lo largo de nuestra vida terrenal, normalmente lo solemos hacer para cambiar las flores a algún familiar o amigo ya difunto. ¿Y os habéis parado a ver ese código oculto a la vez que visible que tienen todas las lápidas alguna vez? Podemos encontrar árboles, animales o signos tallados en ellas y nuestra invitada suma el significado de esas imágenes en una guía dando voz a los muertos.
Ella es Fátima Elías y su libro se titula La voz de los muertos, guía de los símbolos olvidados de los cementerios, de la editorial Reino de Cordelia. Fátima, bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Pues nada, aquí muy contenta de estar con vosotros, participando para hablar de estas cosas maravillosas que podemos encontrar en los cementerios, ¿no? Que es así como un código Matrix de las piedras que podemos desentrañar pues de una manera muy sencilla y muy sorprendente. Sí, la verdad, y además, yo para hacer este libro visité el cementerio de mi localidad y después de echar un vistazo a tu libro, pues me doy cuenta de que para nada, que todo tiene un significado y todo tiene un porqué de todas esas para mí eran dibujos, pero ya, claro, es simbología después de leer tu libro. Sí, efectivamente. Además es un lenguaje olvidado ahora mismo, ¿no? Además fue desapareciendo a partir de 1920. Estuvo en vigor durante todo el siglo XIX, pero eso, a partir de 1920 empezó a perderse. Todavía quedan algunas lápidas y ahora mismo hay un revival en Estados Unidos, ¿eh? Todos los canteros están abogando por recuperar los símbolos del pasado. Pero claro, además ten en cuenta que era una época donde la mayor parte de la gente pues era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. Sin embargo, entendía los pictogramas. No todos, pero sí bastantes, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona que acudía al cementerio pues podía vislumbrar pues lo que querían decir los símbolos más o menos en aquella época. Quiero decir, no solamente era un conocimiento que tenían los canteros, ¿no? Y las clases más altas, que son las que nos dejaron estas esculturas tan sorprendentes en los cementerios, sino que en las tumbitas de gente como tú, como yo, como cualquiera, pues se podían cargar pues, determinados símbolos, otro, o sea, quiero decir que eran conocidos por el vulgo. Sí, no, desde luego. Ya te digo, a partir de este libro, para mí ya tienen otro tipo de significado, te lo aseguro bastante. Bueno, pues te voy a presentar. Bueno, Fátima es bibliotecaria y educadora social, hizo un curso de especialista en imaginería funeraria, basando sus estudios en el bicentenario cementerio de San Amaro. Este está en Galicia, ¿verdad? Eso está en Coruña, sí. Muy bien. Bueno, y según dicen, también de tantas visitas que has hecho a este cementerio, ya tanto te tutean los vivos como los muertos de tantas visitas que has hecho. Sí, tengo enchufe con los enterradores, a los que les gusta que les llame Undertakers, por cierto. Desde aquí les mandamos un saludete. Y bueno, ¿y de dónde te viene este interés por la simbología funeraria, Fátima? Pues es una anécdota que tiene mucho que ver con las fábulas de mi tierra, de Galicia, porque verás como otros niños pues escuchaban algunos cuentos típicos, los que yo misma les reproduzco a mis hijos, ¿no? Pues veas los típicos Caperucita, todos, ¿no? Además yo que soy bibliotecaria, pues novedades, editoriales, tal, pero claro, siempre hay unas historias más arraigadas a la tierra, a las aldeas, a los pueblos, que me contaba mi abuela, por ejemplo, que era de una localidad pequeñita, de aquí cerquita de Boiro, un pueblo de Coruña, y que se van perdiendo, ¿no? Pero es que en concreto para ella tenía muchísimo más significado. Te estoy hablando de la Santa Compaña, que es conocida en toda España, pero para ella, claro, tenía mucha importancia porque ella vio a la Santa Compaña cuando era pequeña. Es decir, ellos estaban haciendo un recorrido con su familia, era pequeña, tenía unos 5 años, y salían de madrugada para ir a la feria, ¿no? Al feirón, como le llamáis vosotros, ¿no? Al mercado. Claro, salían temprano pues con los bártulos para vender, pues con verduras, con los animales, para hacer intercambios. Entonces se juntaban pues allí los vecinos de Chancelas para ir todos juntos, ¿no? Atravesando el campo. Y entonces escuchaban pues como un coro, imagínate, pues ella ahora mismo lo recordaba como algo así como gregoriano, o sea, escuchaban unas voces, no se oían ni ramitas ni nada, ¿no? Simplemente pues eran unas velillas que iban pululando a través del bosque y unos cánticos. Entonces, cuando pues decían los vecinos, está la Santa Compaña. Entonces ella recuerda que echaban sal alrededor porque ya iban preparados, que se metían dentro de un círculo de sal, que su madre la agarraba a la cabeza y que se la ponía contra el suelo, que recuerda el olor del petricor, de la hierba mojada, que recuerda el olor del culo de las gallinas. O sea, es que ella lo tiene tan vívido, lo tenía tan vívido en su momento. Y claro, yo le preguntaba otra vez, abuela, cuéntamelo de nuevo. Como me vio así ya después un poco chaladilla, no se le volvió a repetir a ninguno de los nietos. Pero conmigo ya le llegó, porque yo después iba buscando por el cementerio, también era pequeña, iba buscando por el cementerio de allí de la localidad, ¿no? Pues las fotografías de los difuntos. Es un cementerio relativamente reciente, ¿sabes? Es pues ya de mediados del siglo XX, con lo cual no encuentro ningún tipo de esta simbología, pero sí fotografías.
Entonces yo miraba también pequeña a ver quiénes podían estar más cansados, ¿sabes? Y entonces yo pensaba que esos habían salido la noche anterior, que formaban parte de la Santa Compañía. Y ahí me aficioné a mirar las lápidas y claro, pues esta afición este hobby me duró hasta ahora. Y ya hace pues como unos 10 años que hice un curso fabuloso por la Universidad de Seattle y yo decía, Dios mío, no voy a encontrar nada aquí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que como tú comentabas, Víctor, pues de repente el cementerio empezó a hablarme. De repente me daba cuenta de que todos esos símbolos que me estaban dando, o casi todos, pues que los tenía en las lápidas más antiguas del cementerio de San Amaro y en las esculturas. Y claro, fue una sorpresa descubrir lo que me estaban contando las lápidas, lo que me contaban los muertos y los deudos, ¿no?, de esos difuntos. Sí. Hombre, allí en Galicia también es una tierra que es muy dada a estas cosas, porque es una tierra mágica, donde, bueno, pues las creencias, la cultura celta... Sí, exacto. Además, claro, el libro lo he complementado. A ver, soy bibliotecaria, entonces por de formación profesional, ¿sabes? He metido muchas citas literarias que tenían que ver con cada símbolo. Pero es que además lo he enriquecido con etnografía de la muerte. Porque como bien dices, aquí en Galicia pues tenemos muchísimo arraigo y tenemos muchísimas creencias pues en determinados animales, en determinados objetos pues que están conviviendo con la muerte, ¿no? Y entonces pues en esos símbolos, pues por ejemplo el ojo, el búho, por decir unos poquitos, los velos, claro, he integrado esas creencias en el libro, ¿no?, contando anécdotas, y también de Extremadura, porque como mi marido es extremeño, pues me lo he pasado pipa indagando en Extremadura, que también tienen pues muchísima tradición. Sí, bueno, yo tengo familia allí en Extremadura y el tema de pero allí, por lo menos por la zona donde tengo yo la familia, creen más en el tema de la brujería negra, en los mal de ojos, ¿sabes? Y creen de verdad en ellos. O sea, son conscientes de que si te hacen ese mal de ojo, pues lo vas a pagar y tal. Y el tema del espiritismo, la ouija, y vamos, creen a pie juntillas que eso es real y de hecho, vamos, muchos conozco que dicen haberlo sufrido, ¿eh? O sea que también es otra tierra. Sí, eso es algo que compartimos. Sí, lo que pasa es que yo en donde yo he estado, en la comarca de la Siberia, que procuro ir un par de veces al año porque me fascina, pues hay mucha creencia pues en las luminarias, ¿sabes? Estas luces que aparecen y que persiguen a la gente, pero además pues eso, pues mucho mito alrededor de la muerte también. Sí, bueno, allí en Extremadura, en la zona de las Urdes, hay muchísimo mito, luminarias, bueno, hay un montón de leyendas en esa zona, la verdad, referente a este tema. Pero bueno, pues nada, pues Fátima, en tu libro, La voz de los muertos, podemos decir que es un libro de consulta, como un libro tipo diccionario, donde podemos ir con ellos cuando vamos a hacer una visita a algún cementerio, deberíamos de ir con ellos. Y gracias a estos símbolos perfectamente dados, quizás podremos conocer la vida que tuvo el difunto, ¿no?, en estas lápidas. Sí, podemos conocer la vida, podemos conocer cómo falleció, sus creencias. Claro, básicamente son símbolos cristianos, ¿vale? Se generaron en Inglaterra. Bueno, derivaron también de las creencias de los puritanos, ¿no? Que también fueron los primeros en dejar sus códigos en las lápidas, pero eso, que lo iniciaron en Inglaterra y que después por contagio cultural llegaron a todas partes del mundo. O sea, podemos encontrarlos en Australia, o sea, en Estados Unidos por supuesto, pero ya ves, aquí en Galicia, en pueblecitos por ahí que no te lo esperas que vaya a ver, pero de repente estás, ¿no? Pues te dan una bofetada en la cara y dices, ¡qué maravilla! Aquí en Betanzos, en Coruña, en Jerez de los Caballeros, en todas partes. Quiero decir, no hace falta que sea un cementerio tan majestuoso como puede ser San Isidro, el de Santa María en Madrid, ¿no?, o aquí San Amaro, o los maravillosos de Barcelona, de Valencia. No. En cualquier cementerio chiquitín, pues podemos encontrar la huella que nos dejaron nuestros antepasados. Muy bien, Fátima, ¿qué te parece si elijo al azar lápidas de personas y nos cuentas qué podemos averiguar de los símbolos tallados? ¿Te parece? Claro. Bueno, pues mira, pues para esta entrevista, como comenté antes, me di una vuelta por el cementerio de mi localidad y fui apuntando ciertos símbolos que se repetían bastante menos que otros en comparación con las demás lápidas. Y no voy a mencionar obviamente los nombres con el fin de mantener su anonimato y tal, pero bueno, y encontré una de ellas que, por ejemplo, que eran una planta con 3 capullos aún sin abrir y creo que eran amapolas esas flores. ¿Qué significado puede tener estas amapolas con esos 3 capullos sin abrir?
Pues mira, que estén de 3 en 3, eso también tiene mucha carga cristiana, porque significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchísimos símbolos en el cementerio están de 3 en 3. Por ejemplo, la flor de lis también se suele, ¿sabes? Es una flor que también se encuentra mucho en los cementerios, precisamente porque tiene pues 3 pétalos, y se le pone una bandita a veces, y eso también es la inclusión de la Virgen María, ¿no? Pero por eso el número 3, aparte de que es un número muy importante dentro de la espiritualidad, ¿no?, del misticismo, pues en el cementerio quiere decir eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, aparte de la función decorativa, se pone de 3 en 3. Y la amapola, claro, pues es harto conocida por ser el emblema del sueño eterno, pero también por su color rojo, rojo como la sangre, simboliza la sangre de Cristo. Pero bueno, en el siglo XIX era muy importante la floriografía, ¿no?, que era un pasatiempo burgués. Cada flor tenía un código que se tradujo después en el arte funerario. Y estos códigos provenían de la mitología habitualmente. Y de la mitología rescataron a Hipnos, al dios del sueño. Hipnos vivía en una cueva y delante de su cueva crecían amapolas y otras flores que tenían también sustancias adormideras. Y su madre Nix, la noche, recogía el rocío que sobre ellas iba quedando y hacía una infusión con la que regaba el mundo, ¿no? Claro, pues Hipnos es el hermano de Tánatos, del dios de la muerte no violenta, y se lo representa como un joven alado que también podemos encontrar en los cementerios, un joven durmiente cuyos atributos son las amapolas y un cuerno que es el cuerno inductor del sueño, ¿no?, que tocaba para dormirnos todos. Claro, Hipnos además es el padre de los famosos sonidos, ¿no?, de Morfeo, de Fóbetor y Fantaso. O sea que ya ves que todo nos remite a la mitología. Muy bien, bueno, en otra lápida me encontré otra planta, en este caso solamente tenía un único capullo y para mí era lo que parecía un cardo. Sí, los cardos son habituales en el cementerio. ¿Por qué? Pues que, vamos a recordar que como casi todos los símbolos que encontramos en los cementerios tienen distintos significados, ¿vale? Entonces, pues dependiendo un poco de lo que nos cuenta el resto de la lápida, pues podemos discernir si es si nos vamos por un camino o por otro. Pero bueno, el cardo, por ejemplo, simboliza, ya sabes que es una planta que pincha, pues representa la inevitabilidad de la muerte después de las tragedias, ¿no?, de todos los males que puede traernos la vida. Es bastante negativo, ¿no?, en sí. Tras una vida de duelo, pues nos encontramos con la muerte. También representa la pasión de Cristo, pero a la vez puede aludir, dependiendo del apellido de la persona que esté enterrada, pues oye, a la ascendencia escocesa del difunto, ¿no? Y entonces podemos recordar que cuando Dios echó a Adán del paraíso, le dijo que tenía que trabajar la tierra porque de ella solamente saldrían espinos y cardos. Se cuenta que los soldados romanos eligieron el cardo, aunque también hay otras voces que cuenta la tradición que dicen que eligieron el espino, pero bueno, que con el cardo hicieron la corona de espinas, ¿no? Por eso nos remite pues a las desgracias que nos puede traer la muerte y eso, a la inevitabilidad de la vida y a la inevitabilidad de la muerte. Y después, claro, ¿qué pasa? Que si nos encontramos ahí pues con un Ferguson, ¿no?, enterrado, pues que, claro, el cardo es la flor escocesa, la heráldica escocesa, porque se cuenta, a ver, esto es una historia espuria, se non é vero e ben trovato, vale, non nos lo podemos quedar a pies juntillas, pero se dice que cuando el rey Håkon intentó invadir Largs, pues que llegaron de noche para poder atacar a sus enemigos más fácilmente, y entonces que como aquello estaba plagado de cardos, pues que los pisaron y claro, que empezaron a gritar y que allí se montó la Marimorena y los habitantes de Largs pudieron defenderse. Entonces por eso después hicieron el emblema de Escocia, pues el cardo. Por eso podemos encontrarlo en las lápidas de una persona que haya nacido en Escocia. Ah, mira, pues me parece, o sea, es bastante interesante, la verdad, que al final, mira, pues en este caso en un cementerio de Madrid me haya encontrado también, mira, simbología escocesa, la verdad, bastante lejos, a muchos kilómetros de distancia. Sí que es verdad Sí, pues aquí en San Amaro también lo tenemos, claro, allí donde muera un escocés, pues dejan su rastro, ¿no? Como por ejemplo, si muere pues un irlandés, que nos podemos encontrar también
el trébol, ¿sabes? Claro, cuando vamos muriendo, al fin y al cabo no nos quedamos en nuestra tierra, ¿no? Vamos yendo por el mundo y allí nos sepultan y te dejamos nuestro pequeño legado. Sí, donde caemos, pues ahí nos quedamos, está claro. Claro. Pues mira, también ahora recuerdo en uno de los viajes que hice por el norte de España que vi una abeja en una lápida. ¿Qué puede significar esto? Mira, la abeja es también un símbolo muy común porque desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Desde los egipcios, se asignaba a las abejas el alma. Las abejas simbolizan el alma. Ya te digo, pero no solamente los egipcios o los griegos, ¿no? Que lo hacían y lo relacionaban con Perséfone, con Demeter, porque claro, la abeja tiene muchísima actividad en primavera. Sino que aquí en Galicia también, ¿no? Aludimos a la santidad, al alma de las abejas. Tenemos un dicho que dice que quien mata a una abeja tiene 100 años de pena y quien mata a un abellón, lo que es un abejorro, pues tiene 100 años de perdón, porque al pobre abejorro pues se dice que pertenece al diablo, ¿no? Que ya ves tú, pobriños. Sí. Pero bueno, que también incluso en Alemania dicen cuando alguien se va pues de un determinado pueblo o emigra, tal, dicen, no, siguió el camino de las abejas, ¿no? Es decir, siguió el camino de las almas, porque se cree que son almas erráticas que vagan por el campo. Entonces es lo que simboliza, el alma del difunto. Otra figura que también me llamó la atención fue la de un gallo que estaba encima del tejado de un panteón. ¿Qué significa este gallo estando tan alto? Mira, el gallo lo vi en el cementerio de Prado de Repouso, en Portugal, y también en Hyde Park. Aquí todavía no me he encontrado ninguno, pero bueno, como no conozco desafortunadamente todos los cementerios en España, estoy en ello, pues oye, seguro que algún oyente lo ha visto. Verás, el gallo también es muy, muy popular. Porque, claro, ten en cuenta que además ahora nos enterramos en nichos, nos quemamos, pero antaño nos enterrábamos en el suelo. Y nos enterrábamos en el suelo con los pies hacia el este. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque nos iba a despertar el gallo el día del juicio final. Entonces, claro, los muertos resucitaban y entonces tendríamos que enfrentarnos a ese último y nuevo amanecer. Entonces era el gallo el que nos iba a despertar a la vida eterna, ¿no? A la resurrección. Así que el gallo vigila y pues será quien nos anuncie que llega el último día, el día del juicio final, ¿no? Es un heraldo de Cristo. Además el gallo pues también es un animal belicoso y ya de aquella pues se representaba con Ares, ¿no? Que era el dios de la guerra. Y fíjate que hasta la Edad Media, donde ya estas creencias empezaron a perseguirse por la Santa Iglesia Católica, pues los gallos eran pobriños, ¿no? Eran un símbolo de fortuna, entonces eran sacrificados y se enterraban debajo de las casas que se construían, para que alejasen el mal y diesen fortuna. ¿Y cómo sustituimos después al gallo? Para no matarnos o que nos acusasen pues de herejes por seguir unas tradiciones pues más paganas, haciendo veletas. Vale, las veletas de las casas representaban pues al gallo vigía que iba a anunciar pues el último amanecer. Pues mira, yo siempre pensé que eran un mero adorno, que marcaba la dirección del viento, nada más. Anda. No, son eso, símbolos apotropaicos que dan fortuna, que dan buena suerte. Mira, pues eso no lo conocía. Qué bueno. Historias de vivos y de muertos, la verdad que son chulísimas, ¿eh? Además cuando se mezclan, fascinante. Sí, no, desde luego, desde luego. Mira, en otra lápida había 2 manos y una a cada extremo de ellas que se cogían de la mano una a otra. Y una claramente era la de un hombre por el puño de la camisa cerrada con gemelos y la otra era la de una mujer porque llevaba el puño de una camisa o blusa más abierto. Y bueno, a priori diría que podría ser una pareja enterrada allí, pero solo aparecía el nombre de una única persona. ¿Qué puedo interpretar yo con esa imagen? Mira, habitualmente es un entierro de 2 personas, ¿vale? Es una tumba de 2 personas. Si solamente hay una, claro, como son los deudos los que generalmente elegían los símbolos, no el finado, puede ser una representación de la otra persona que lo estaba esperando arriba. Las manos juntas son un saludo en el cielo. A veces representan una despedida, ¿no? Yo los he visto también en Hyde Park que ponían goodbye, es una despedida,
claramente. Pero se suelen poner para recibir a la otra persona en el cielo. Uno ha fallecido y el otro recibe. En este caso, pues como bien has visto, es un matrimonio. Además es muy, muy habitual encontrarlo, ¿no? La mujer con esos puñitos calados, que además es un trabajo muy fino de cantería, y el hombre con la camisa. Además tiene una curiosidad muy chula, que es que quien tiene el pulgar por encima de la otra mano es el que recibe, es decir, es el que primero murió, y así podemos saber si fue el hombre o fue la mujer, y está recibiendo pues a su amado en el cielo. Aquí en San Amaro pues lo tenemos muy clarito, está superpuesto a una nube, ¿sabes? La nube tiene una cruz, es decir, ya es el paraíso, no es una despedida terrenal, sino es el encuentro celestial. Y también lo he visto pues eso, en el cementerio de Betanzos, de Madrid, es habitual encontrarlo y es muy bonito ese símbolo, muy, muy clarito y la verdad que, bueno, pues reconforta, aunque no creas, reconforta. Sí, hombre, porque al final está, o sea, como bien comentas, bueno, pues te está esperando tu ser más amado, más querido en tu vida terrenal, te está esperando en el cielo, te está cogiendo de la mano para tirar de ti hacia allí. Claro, al final lo que queda es el amor. Sí, desde luego, tras la muerte no hay otra cosa. Bueno, pues Fátima, si yo me encuentro un triángulo con un ojo dentro muy similar al ojo de Dios, que todo lo ve, ¿qué significado puede tener esta imagen? Pues sí, es el ojo de la providencia, es el ojo de Dios que todo lo ve, lo has dicho perfecto. A ver, generalmente yo aquí en San Amaro pues hago visitas con los usuarios de la biblioteca y más de uno, pues influenciado por las novelas de Dan Brown o vete a saber qué, ¿sabes? Pues me dicen, es masón, ¿sabes? Que tampoco le doy mayor importancia, quiero decir, para mí pues la masonería pues es una asociación que se puede ver más o menos mistérica dependiendo de lo que hayas leído, pero bueno, que se dedican ahora mismo a la filantropía y chispún, ¿sabes? Que bueno, puede ser masón el símbolo, pero aquí en San Amaro está clarísimo que no, que es un símbolo cristiano, es un símbolo cristiano que desde tiempos inmemoriales pues representa a la Santísima Trinidad si está encerrado dentro de un triángulo. Y si además tiene un círculo, como es aquí el caso de la tumba que yo conozco, pues representa como la rueda, pues la eternidad de Dios, ¿vale? Y nuestra eternidad a la vez, pero en este caso pues se refiere a Dios, ¿no? Dios uno y trino. Y además este símbolo pues tiene rayos que representan la gloria de Dios, quiero decir, no tiene nada que ver con la masonería. Si fuese masón, no, que también podemos reconocerlo porque ellos le ponen unas nubes, ¿sí? Pues el ojo representa, es una puerta de entrada entre este mundo y el siguiente, ¿no? Y bueno, ahí sí que recrea a Dios, al gran demiurgo, pues que bueno, es conocedor de las acciones en ese caso, pues de los miembros de la masonería, ¿no? Entonces, pues sí, tiene esa ambivalencia, puede ser perteneciente a la masonería, pues como puede ser también la colmena, por ejemplo, o puede ser simplemente pues la representación del Dios cristiano. Muy bien. Bueno, no te he preguntado, ¿tú tienes alguna lápida que te haya llamado mucho la atención en toda tu investigación? ¿Alguna simbología que hayas encontrado en ella? Sí, no es mi favorita ni mucho menos la que quisiera poner yo o que me dejasen registrada en la tumba. Pero cuando estaba empezando a hacer el curso, eso que tenía que pasar allí a carboncillo un montón de lápidas antiguas, que tenía que dejar registro de lo que iba encontrando, fotografiando, escaneando, mandando, y además que claro, en aquellos tiempos pues era el Google estaba el traductor de Yo Tarzán tu chita, ¿sabes? Entonces, pero bueno, me encontré con una que no esperaba ver y me llamó mucho la atención y claro, pasó ya más de un siglo y todavía sigue doliendo, ¿no? Que es una rosa abierta, porque eso también lo explico en el libro, dependiendo de la edad a la que haya muerto la persona, pues así es la floración de la rosa. Esta es una rosa pimpante de una persona que habría muerto pues en la veintena, a la que le salí un capullito. Y eso quiere decir que ahí enterraron a una persona, a una mamá, que murió dando a luz a su hijito. Entonces están enterrados ahí ella y el bebé. Joder. ¿Sabes? Ninguno sobrevivió. Entonces para mí pues fue una de las primeras que encontré, que de la que hice registro. Y ahora como mamá que soy, de aquella no tenía hijos, pero así, y me sigue sobrecogiendo, ¿sabes? Normal, pobrecillo, la verdad. Pobrecillos los dos. Sí. Bueno, pues mira, ahora te voy a pasar a preguntar unas dudas que tienen un par de... Bueno, uno es un amiguete del grupo de Telegram y otra es Kela, nuestra colaboradora también del programa.
Y bueno, Oscar, por ejemplo, del grupo de Telegram, comentaba que mientras se encontraba de visita por un cementerio en Zaragoza, pues se encontró con tumbas de etnia gitana y le llamó la atención que su simbología es completamente diferente a las lápidas que no pertenecen a esa etnia, es decir, las lápidas cristianas. Bueno, y preguntaba que si hay alguna razón del por qué estos símbolos de las lápidas no son las clásicas de siempre. Bueno, hay que tener en cuenta que todos los símbolos que menciono en el libro son símbolos cristianos, relacionados con la cristiandad, porque además en aquella época no se podía poner otra cosa. Ahora los cementerios son propiedad municipal, pero es que de aquella pertenecían a la Iglesia católica, a la Iglesia, ¿sabes? Protestante, católica. Entonces, claro, pues había mucha vigilancia con lo que ponías. Es verdad, pues que existen figuras con cierta desnudez de la mujer, pero bueno, que no se podía poner cualquier cosa, ¿vale? Entonces, la simbología de la etnia gitana, claro que es diferente, pero suele ser además más reciente, ¿no? Además ahora vemos... ¿Por qué? Pero también tiene su lógica, ¿eh? Porque durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, los gitanos eran nómadas. No dejaban rastros tras de sí, porque además tampoco podía ser que se encontrasen cómodos en la localidad. Ya sabes que siempre había sospecha. Quiero decir, vale, a la gente le gustaba su folclore y toda la historia, pero por otra parte pensaban pues que podían haber más pillería, tal. Siempre hubo esa desconfianza sobre la etnia gitana, ese racismo desde tiempos inmemoriales, y oye, ellos no dejaban rastro, ¿no? Entonces enterraban a los suyos sin lápida, los enterraban en suelo, y ahora ya que están establecidos, pues son muy devotos de sus muertos, ¿no? Y conocemos esas tumbas tan exuberantes que hemos visto y que son muy recientes. Lo que sí que te puedo contar, aquí por ejemplo en San Amaro tenemos una tumba que está entre las de los burgueses, y esa tumba está dedicada a una mujer que se llamaba Salomé, y bueno, ella murió andaluza, su cuarto hijo, y se la dejó su amado Matías, bueno, la quería más que nada en el mundo, Matías, y entonces se sacrificó y todos sus ahorros los dejó, porque para ella él era su reina, ¿no? Y cómo iba a estar su reina enterrada donde estábamos los demás, ¿no? El vulgo. No, ella tenía que estar donde estaban los burgueses. Entonces, entre toda esa explosión que deja pues la clase alta de ángeles, de cruces celtas y de no sé qué, hay una tumba muy sencilla rodeada por unas cadenas donde sí que hay un registro de Matías, de oficio calderero, que proviene de la tribu de los Calderash, ¿no? Los que hacían pues en el cobre ollas, los que reparaban, y que era húngaro, o sea, húngaro que quiere decir, bueno, pues que era de etnia gitana. Y esto es muy llamativo porque es de las primeras de las que hay registro aquí en el cementerio de San Amaro, cuando ya estaba, pero esta familia ya estaba establecida aquí en Coruña. Lo que también te puedo decir es que, y lo cuento en el libro porque me pareció una historia maravillosa, que la leí en una revista que me habían traído, pero ya, no sé, hace 2000 y poco, que se llamaba The Farmer, el granjero, que hablaba de que en un condado en Inglaterra pues había un paseo todo lleno de robles duplos. ¿Y por qué? Pues verás, porque una vez había un hombre, pero esto ya fue reciente, quiero decir, esto es de los años 90 la historia. Había un hombre mirando los árboles y contemplándolo apoyado en su camioneta. Entonces pasó por allí un paseante del pueblo y le dijo, ¡ay, qué tal! Buenas tardes, es bonito este paseo. Sí, no, además estoy aquí mirando y presentándole los respetos porque aquí está enterrada mi hija. Pero el hombre de la aldea se sorprendió mucho porque le dijo, anda, pero si yo llevo aquí toda la vida y no sabía que había ningún enterramiento. Sí, bueno, porque nosotros a principios de siglo estábamos aquí viviendo, tenían allí un campamento. Y entonces, claro, como a los niños no se los bautizaban, ¿sabes? No le hacían ningún tipo de rito, ni cuando nacían, ni cuando morían, pues no se podían enterrar en los cementerios cristianos. Con lo cual los enterraban fuera y los enterraban debajo de los robles, porque desde tiempos también que no se tiene registro apenas, pues los robles se veían como un árbol sagrado que además ayudaba a esos niños a llegar al cielo, ¿no? A ese cielo que podían alcanzar de esa forma porque no estaban bautizados. Y para que llegasen antes les ponía un par de bellotas en las manos. Por eso nacían los árboles duplos, ¿no? Pues se cuenta que por los niños gitanos que están enterrados ahí,
y de cuyas manillos salieron después los árboles. Tú fíjate, ¿no? Qué historias reales además. Sí, desde luego, y además que siempre han sido como un poco como los herejes, ¿no?, de la cristiandad. Han sido siempre apartados de la gente, siempre han sido como despreciados. Incluso hasta en los cementerios ya has visto que se denota esta discriminación. Sí. Claro, por eso no dejaban rastro, porque aparte de que no les dejaban enterrar, pues tampoco, o sea, decían, oye, a ver si nos van a hacer cualquier cosa aquí en la tumba. Cuando se marchaban, pues lo llevaban todo y no dejaban rastro. Muy desconfiados siempre, la verdad. Pero bueno, mira, Óscar, es que también, claro, como tú bien has comentado, la simbología posiblemente sea relativamente moderna, porque hablaba que a uno de los enterrados le llamaban el Tarzán y había un Tarzán ahí en relieve, por ejemplo. No me digas si dijo si el de Disney, si el auténtico, el Tarzán, no sé, porque no explico mucho más. Y otro que se mató con un accidente de coche y aparecía un Audi nuevecito, que estaba también en relieve. Sí, a ver, aquí desde luego, y en la Almudena lo tenéis ahora, en el cementerio de la Almudena. Aquí en San Amaro ya no hay sitio y aparte no se permite hacer, entre comillas, locura, ¿sabes? Pero es muy típico. Bueno, en Rusia están poniendo ahora selfie, ¿sabes? O sea, la tumba es un móvil con la foto de la persona. Anda. O sea, un tipo selfie. Y se están haciendo verdaderas locuras, ¿no? Pues en Estados Unidos pues hay otra que es un grifo de cerveza, que era lo que con una silla, ¿no? Que era lo que más le gustaba hacer a la persona, estar en la barra del bar. O sea, ahora mismo, si tienes sitio, ¿no? Y eso que también requiere dinero. Sí. Y eso, para hacerte la sepultura, vamos, el límite ahora es la imaginación. Con más o menos fortuna, porque las hay muy vulgares. Sí, hombre, al final está claro que morirse no es gratis, ni barato, ni mucho menos. Así. No, ni aunque quieras ponerte una lapidita sencilla, no, lo que es el nicho es carecho. Bastante, sí, está claro. Tenemos que pagar hasta cuando morimos. Bueno, pues mira, pues Kela, como bien sabrás, bueno, es colaboradora del programa y preguntaba que si podrías hablarnos de la supuesta esvástica que queda del antiguo mausoleo nazi en el cementerio de San Amaro, donde están enterrados los muertos del U-966. Vamos, que si sigue estando allí esa cruz gamada, pregunto. Pues mira, bueno, primero un beso enorme que le quiero mandar a Kela, a la que le tengo muchísimo cariño, y comentarle que se llama mausoleo nazi porque esto yo creo que salió en La Voz de Galicia o algo así y se le puso el término mausoleo, pero de mausoleo realmente no tenía nada, ¿vale? Los mausoleos en los cementerios, que no tienen nada que ver con el del sátrapa Mausolo, ¿no?, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No, los mausoleos, en San Amaro tenemos uno, puede decirse que uno. Generalmente escoltan los restos de un difunto, aunque puede haber pues también los sarcófagos de 2 personas, y claro, son muy espectaculares. No tiene nada que ver con lo que había aquí de los nazis. Efectivamente era un enterramiento, pero más bien era lo que se llama un panteón, ¿no? Un panteón es un enterramiento colectivo. Pues puede ser de una sola familia o de personas que fueron relevantes para la sociedad, ¿no? Pues como escritores, como lo que se está intentando hacer aquí en Galicia con los gallegos ilustres, pero eso, pues familiares o que tuviesen que ver con una religión y tal. Era más bien un panteón. Eran 16 alemanes que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Se hizo en el 44, no estaba cerrado, pero sí que tenía techumbre. Entonces yo la foto que he visto, que la hay en el archivo municipal, pues del techo colgaban unos pendones con esvásticas. Había algunas tumbas en cuyo timbre había una cruz de hierro, sabes que es la típica del ejército alemán. Había otras cruces sencillas y la más ostentosa, por así decirlo, pues simplemente tenía una paloma con la rama de olivo, ¿sabes? El Espíritu Santo que simboliza la esperanza. ¿Qué sucedió? Pues que se llevaron a Yuste, se unificaron todos los que había por España, pues se llevaron al cementerio alemán de Yuste, y pues por falta de espacio y porque además ya sabes que en Alemania está prohibido que haya ningún tipo de exaltación, como debería ser en todas partes, pues al fascismo. Pues aquí obligaron, porque eso se había levantado con financiación alemana, pues aquí se obligó a tumbar, ¿sabes?, a liquidar
lo que era el panteón, y, bueno, bien porque hay más espacio, se levantaron nichos y lo único que queda son unas cruces gamadas así en relieve en la pared. Pero bueno, nada, ya te digo que como yo tengo mucha afinidad con los enterradores, pues uno me dijo, ven un día con vaqueros y trepas. Y allí trepé y se ven desde arriba. Se ven desde arriba porque son como unas cruces cristianas que hay grabadas también en el cementerio. Pero nada, hay que subir y para verlas así entre una fila de 2 nichos. No tiene nada, ya ha desaparecido. Bueno, pues mira, ya sabes que no te molestes en y que no vas a ver No, la gran cosa. No. Pues bueno, muy bien. Pues mira, La voz de los muertos, escrita por Fátima Elías de la editorial Reino de Cordelia. Bueno, también tengo que decir que la portada y la ilustración del libro la ha hecho un gran amigo tuyo, Antonio Seijas, el cual también es parte de este libro. A mí me llamó mucho la atención de la portada del libro, que aparece como un ángel alado sosteniendo una calavera. ¿Qué significa este ángel con la calavera en su mano? Bueno, eso es una seijada. Eso es una seijada de la que podemos... Oye, si lo encontramos en el cementerio, evidentemente podríamos sacarle mucho significado, ¿eh? Pero cuando él vio, porque realmente esto pertenecía a una escultura, y cuando él estaba ilustrando el libro, yo además había hablado con Jesús, el editor de Reino de Cordelia, que bueno, ya ves que es un editor maravilloso porque fue él quien montó el libro, lo cogió con mucho cariño, hizo una obra de arte. Pues cuando yo le dije, oye, mira, tengo un ilustrador yo de mano que es una maravilla porque este chico ve lo visible y lo invisible con sus ojos, ¿no? Porque Antonio es un ilustrador magnífico, pero es que además es una persona muy espiritual. Y claro, me dijo pues que sí, que adelante, y eso, pues Antonio dejó su impronta en el libro. Son 200 ilustraciones prácticamente y son todas magníficas. Yo además tengo un Instagram donde voy explicando pues simbología y hay una... donde un querubín recoge a una mujer que está como despertando, ¿no? Despertando a la vida eterna. Y mira que vio imágenes él de las que voy subiendo y esa le llamó la atención, le llamó muchísimo la atención y me dijo, oye, yo querría hacer esto en la cubierta del libro. Y ya, pues mira, como lo vas a hacer tú según quieras, pues yo, claro, lo que consideres. ¿Qué pasa? Que me llamó la atención que él lo cambió, ¿no? Se quedó con lo que era el querubín y me puso una calavera. Entonces, claro, es como el encontrarse, ya no es como mucho más dramático, ¿no? Porque no es tanto el despertar amable de aquella escultura que era en un cementerio americano, sino que es como la vida y la muerte, ¿no? La vida eterna y la mortalidad, es un memento mori brutal, ¿no? Entonces me encantó, la verdad, lo que hizo, y el fondo parece cuero, está como sacado de un libro antiguo. Y podemos ver también un crismón, ¿no? El cri ro, que es uno de los típicos símbolos que encontramos en los cementerios y uno de los más antiguos del cristianismo, ¿no? Cuentan que fue Constantino, cuando venció a Magencio, quien reemplazó el águila de los estandartes típicos romanos que vemos pues desde las películas de Asterix, no, los que pueden tener un poco más de cultura romana porque les encanta aquella época, pues acordaos del águila, ¿no? Que siempre estaba ondeando en los estandartes. Sí. Pues lo suplió por el crismón. Es probable, como cuento en el libro, que ya Constantino supiese que ese símbolo existía, porque era un símbolo también de buena suerte. Y así unió los dos mundos, ¿no? El mundo hereje, por así decirlo, y el cristianismo. Es un cristograma, es uno de los nómina sacra y simboliza las iniciales de la palabra Cristo en griego. Muy bien. Oye, pues si se quieren, ya has comentado, bueno, que tienes una cuenta de Instagram, y si se quisieran poner en contacto contigo los oyentes, ¿cómo lo harían? ¿Cuenta de Instagram, Twitter, emails? Pues mira, tengo la cuenta de Instagram, soy librarian, porque claro, soy bibliotecaria, eso siempre, ¿no? Aunque sea también un poco bibliotecaria de las piedras. Librarian Tom Reader, ¿vale? Tom Reader, sí. La broma. Y bueno, por Fátima Elías ya me pueden encontrar. Y también tengo una página en Facebook que hice hace poquito cuando salió el libro la semana pasada, que es La voz de los muertos. Entonces ahí pues pueden poner sus curiosidades, hacerme preguntas, escribirme por privado y yo encantada de responder. Muy bien, Fátima, pues muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros tu trabajo y te deseo el mayor de los éxitos y ojalá llegues a muchas personas. Ojalá, porque es un lenguaje que hay que volver a descubrir, hay que volver a eso, como dice el libro, a darle voz a nuestros muertos.
Desde luego. A ver si la gente se anima y bueno, y aprendemos. A mí me ha valido para aprender muchas cosas y aprender a entender muchas tumbas, así que a ver si hay más personas que se animan y bueno, pues podemos compartir más opiniones y experiencias. Pues claro que sí. A todas las personas que les guste el arte y eso y que tengan un corazón un poco aventurero, seguro que les encanta. Estoy seguro de ello. Muchísimas gracias, Fátima. A vosotros por invitarme, ha sido un placer. Noticias de Misterioso Universo en la Red con Javier Gil. Ahora vamos a hablaros de las noticias del misterio más virales que circulan por la red. ¿Y quién mejor que Javier, cómo no, para que nos hable de ellas? Hola Javier y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Bien hallado, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esas investigaciones? Vamos, tenemos faena. Aquí siempre hay cosas en las que meter la nariz y investigar un poquito. Así que no voy falto de noticias, la verdad. Muy bien, pues bueno, pues vamos a ellas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar sobre las profecías sobre las Torres Gemelas 33 años antes del accidente y que parece ser que no fue una ni fueron dos, fueron varias y estas torres ya nacieron con cierto malfario, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. También vamos a hablar de la sonda Voyager 2, que ha llegado al espacio interestelar, que fueron esas sondas que fueron disparadas en 1977 y ha llegado ya más allá de los límites que se pensaba que podían llegar. También vamos a hablar un poquito de Euclid, que es un satélite nuevo que va a mapear el universo de una manera un poco distinta, que luego desarrollaré más en la noticia. También vamos a hablar de ese tan llamado Black Knight, ¿no? Ese vigilante, ¿no? Lo que sea que hay ahí fuera desde ya hace muchísimo tiempo que no tiene ninguna clasificación. Y también te voy a hablar del relámpago más largo del mundo captado, por lo menos de momento. Muy bueno, pues vamos a empezar si quieres con la de las Torres Gemelas y las profecías que se vaticinaron hace 33 años antes de que se construyeran. ¿Qué nos cuentas de ellas? Pues mira, ya en 1968 había gente que se oponía a la construcción de estas torres, incluso ilustraban ciertas notas en los diarios con los edificios y un avión camino de estrellarse. Realmente, si la gente busca esa imagen por internet, la verdad es que te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque en ella se puede ver cómo un avión está a punto de estrellarse contra una de las torres gemelas del World Trade Center, pero lo que más estremece es que esa imagen no pertenece a un fotograma de los atentados del 11 de septiembre de 2001, sino que fue publicada como un aviso publicitario, por llamarlo de alguna manera, sobre los peligros que encarnaba la construcción de estas torres 33 años antes, o sea, en 1968, cuando las Torres Gemelas tan solo eran un proyecto. 11 años después, otro aviso de la línea aérea estatal de Pakistán recreaba una escena con una imagen todavía más temible. En esta imagen, en esta fotografía, se podía ver un gigantesco avión recortado en el perfil de las dos torres que ya funcionaban a pleno rendimiento como centro comercial. El hombre que inició todo esto es Lawrence Wynn, que era un abogado millonario y que era un amante de su ciudad natal, que era Nueva York. Además, también tenía el acicate de que él era el dueño del Empire State Building, que parecía que iba a quedar destronado por la altura descomunal de estas torres. Para su campaña contra el World Trade Center, por llamarlo de alguna manera, Wynn lo que usó como argumento fue un accidente de aviación que ocurrió en 1945, cuando un bombardero estadounidense, cegado por la niebla, chocó contra el Empire State y provocó la muerte de su tripulación y de 11 personas que había en el edificio. Ese día es cuando nació ese aviso, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que anticipaba el futuro. Entrando un poco más en lo que es este accidente, ¿no?, puedo decirte que el sábado 28 de julio de 1945, 2 meses después de terminar la Segunda Guerra en Europa y cuando aún continuaba en el Pacífico, un bombardero B-25 Mitchell, al mando de un coronel llamado William Franklin Smith Jr., se perdió en esa densa niebla neoyorquina que hay durante el verano. La misión de Smith esa mañana parece ser que era de rutina. Debía transportar a un grupo de camaradas de regreso a casa.
pero parece ser que su confianza lo perdió. Según las crónicas de la época, Smith ignoró cierto aviso de los controladores aéreos del aeropuerto que se dirigía a Newark sobre la baja visibilidad que había en Manhattan. Y según cito textualmente lo que le dijeron los controladores, no se puede ver la parte superior del Empire State. Pues bien, esa misma mañana, a las 9:40, entre la niebla, a unos 400 km por hora, el avión apenas logró esquivar un rascacielos en la esquina de la Quinta Avenida junto con la calle 42, antes de girar un poco a la izquierda y luego chocar de frente contra la cara norte del edificio, símbolo de la ciudad, a la altura del piso 79. La revista Time diría en su momento que el bombardero atravesó el grueso acero y la piedra del edificio como si fuera papel maché. Luego estallaron los tanques de gasolina y las llamas se filtraron hacia el edificio. Smith y los 2 tripulantes del bombardero murieron en el acto, y también otras 11 personas, que hay que decir que eran casi todas mujeres, que estaban empleadas en unas oficinas en el piso 79. Sí que es verdad que el accidente no puso en peligro la estructura del Empire State y provocó daños de $1 millón de la época. Pues bien, este Lawrence Bean, que era un neoyorquino, como te he comentado antes, que había nacido en 1905, era hijo de una rica familia judía que se graduó como abogado con todos los honores en la Columbia Law School. Hizo una fortuna a raíz de las crisis económicas de 1929 y en 1961, junto con su socio Harry Halsey, compró el Empire State. Así es que puedo decirte, por ejemplo, que a raíz de aquí se nota mucho, ¿no?, que las Torres Gemelas no nacieron con buena estrella, como ya te comentaba al principio. Desde el proyecto inicial de este World Trade Center ya se enfrentaba a muchas trabas legales y culturales. En septiembre de 1962, cuando se designó al arquitecto, que era Minoru Yamasaki, como el alma mater del proyecto, varias organizaciones comerciales, entre ellas las del Bajo Manhattan, incluso recurrieron a la Corte Suprema para paralizar la construcción de las torres, que según ellos decían arruinaría a la pequeña y mediana empresa de la ciudad. En 1964, un artículo del New York Times reveló que un grupo de comerciantes y activistas anti-Torres Gemelas, por llamarlos de alguna manera, había denunciado que existía un enorme peligro para la seguridad de las futuras torres en caso de una explosión o un accidente aéreo. A esa denuncia respondió entonces Richard Roth, que era de la empresa neoyorquina Emery Roth & Sons, que eran arquitectos asociados a Yamasaki en la construcción de las torres. Según afirmó Roth, que era la empresa de ingeniería estructural del proyecto, había hecho decenas de estudios que demostraban que el daño que un avión podía ocasionar viajando a más de 960 km por hora, chocando, ¿no?, contra una de estas futuras torres gemelas, sería mínimo, localizado, y además las personas que estuvieran en otros sitios diferentes de las torres que no fuera el de impacto estarían a salvo. Pues bien, los aviones puedo decirte, ¿no?, que los aviones de 1960 y 1970, cuando se realizaron estos nuevos estudios, ¿no?, sobre el daño del accidente aéreo, podría provocar en las Torres Gemelas, como todos sabremos, no eran los mismos aviones que chocaron en 2001, ni viajaban a la misma velocidad, a una muy muy superior, no tenían la misma envergadura. Los aviones actuales son mucho más largos, mucho más anchos, mucho más pesados, y además cargan con muchísimo más combustible que los aviones de la época. Y ya sin entrar a imaginar esa enorme distancia técnica, ni siquiera la temporal, ¿no?, entre los años 60 y los 2001, Ada Louise Huxtable, que era la legendaria crítica de la arquitectura de Nueva York, escribió el 29 de mayo de 1966 un artículo premonitorio, por decirlo de alguna manera, que decía: ¿quién le teme a los malos edificios grandes? Ese era el enunciado del artículo. Y luego un poco más abajo desarrollaba y decía: el World Trade Center puede ser el inicio de una nueva era de los rascacielos o las tumbas más grandes del mundo. Dando algún pequeño dato sobre las Torres Gemelas, empezaron a construirse en 1966. Pues bien, 2 años después, Lawrence Wynn financió un aviso a página casi completa en el New York Times titulando "Las montañas vienen a Manhattan", y en él denunciaba los peligros que implicaban para el tráfico aéreo 2 torres tan enormes como las que se estaban construyendo a toda velocidad. Pero aún tengo otra profecía más. En marzo de 1979, la línea aérea pakistaní
publicó en diarios y revistas de Estados Unidos un aviso de sus vuelos a Nueva York. 17 horas de viaje en el que se veía la sombra de un enorme avión de pasajeros recortado sobre las Torres Gemelas. El 19 de octubre de 1970, el World Trade Center se convirtió en el edificio más alto del mundo, superando al Empire State por 1,22 m. Pues bien, el 8 de abril de 1972, ya un incendio llenó de humo la Torre Sur, porque parece ser que el sistema de aspersión no llegó a funcionar bien. Hay que recordar que el World Trade Center se inauguró el 4 de abril de 1973, o sea, un año más tarde. Durante todo este tiempo sucedieron varios incendios que impulsaron la instalación de esos rociadores que luego se modernizaron, pero que trajeron esa modernidad de la época, ¿no? en todos los pisos de las torres. A rastras llevaba también unas cuantas amenazas de bomba, una de ellas en 1977, encarnada por un grupo independentista de Puerto Rico, que incluso obligó a evacuar las torres. Y el famoso atentado de Al Qaeda el 26 de febrero de 1993 en el estacionamiento de la Torre 1, que obligó a extremar las medidas de seguridad. Pues bien, cerca de las 10 de la noche del 27 de febrero de 1981, un Boeing 707 de las aerolíneas argentinas estuvo también a punto de chocar contra la gigantesca antena de la torre. Gracias a los controladores aéreos, en concreto a Walter Zimmerman, se evitó una catástrofe, y también gracias a la pericia del piloto, obviamente, que él alcanzó a desviarse cuando estaba a tan solo unos 90 segundos del desastre. Lawrence Wynn murió en 1998, tenía 83 años, dejó más de $1 millón a organizaciones de caridad, y sí que es verdad que no vio cumplida su profecía que anticipó 33 años antes de los atentados del 9/11 en Nueva York, pero sí que es verdad que estas torres, según acabamos de ver históricamente, no nacieron con muy buen fario. En la siguiente noticia nos vas a hablar de la sonda Voyager 2 en concreto, que se lanzó en el año 1977 y que al parecer ya ha entrado en el espacio interestelar. ¿Qué nos quieres contar de esta noticia? Pues sí, como bien has dicho, Víctor, fue lanzada en 1977 junto con su hermana gemela, ¿no?, la Voyager 1, desde el Centro Espacial de Cabo Cañaveral en Estados Unidos para estudiar planetas externos. Pues bien, ha salido hace poco del sistema solar y ha entrado en el espacio interestelar, que a partir de ahora, a lo largo de la noticia, voy a nombrarlo por sus siglas conocidas como ISM. El estudio, que ha sido publicado en la revista científica británica Nature Astronomy, ha estado a cargo de varios investigadores de la Universidad de Iowa, que han confirmado el paso y la entrada de la Voyager 2 al ISM el 5 de noviembre de 2018, tal y como han dado a conocer ahora mismo. Los astrónomos agregan a este artículo que han podido confirmar este importante paso cuando el instrumento de medición de onda de plasma que lleva la sonda incorporado detectó un marcado aumento en la densidad del plasma. Este incremento parece ser que es claro en el paso que hizo la sonda desde un plasma caliente de baja densidad y característico del viento solar, ¿no?, que la azota, al frío y de alta densidad de plasma que hay una vez que se cruza el espacio interestelar. Este tránsito es parecido, ¿no?, es similar al aumento de la densidad en el plasma detectado por su sonda hermana, como ya te he comentado, la Voyager 1. Cuando cruzó el espacio interestelar, que esta sí que lo cruzó en el año 2012. La entrada de esta sonda espacial al ISM ocurrió a unas 119,7 unidades astronómicas, que es como lo miden ellos. Yo voy a decirte que eso fueron unos 17.702 millones de kilómetros del Sol, mientras que la Voyager 1 pasó al ISM a unos 122,6 unidades astronómicas, o sea, muy poquita diferencia. Las dos sondas espaciales, como bien hemos dicho, fueron lanzadas en 1977, pero la diferencia entre ellas fue tan solo de unas pocas semanas. Sí que es verdad que tenían misiones y trayectorias diferentes, pero básicamente entraron a ese espacio interestelar a la misma distancia del Sol. Esto ha permitido calcular, ¿no?, contar con ciertos datos muy valiosos sobre la estructura de la heliosfera, que es esa burbuja creada por el viento solar mientras se extiende por los límites del sistema solar. Además, los datos recabados de los instrumentos del Voyager 2 aportan cierta nueva información sobre el grosor de la región exterior de esta heliosfera y el lugar donde el viento solar se acumula frente al viento del espacio interestelar.
el artículo del estudio agrega que la última medición obtenida de la Voyager 1 fue cuando la aeronave estaba a unos 21.726 millones de kilómetros del Sol. El instrumento de ondas de plasma que llevan, ¿no?, registra que la densidad del plasma está aumentando, según dice el artículo, y añade que esta sonda está tan lejos que la información tarda alrededor de unas 19 horas en llegar a la Tierra. Y como curiosidad voy a decirte que, por ejemplo, estas dos sondas lanzadas en 1977 van a durar incluso puede que más que la Tierra, porque estando sus propias órbitas alrededor de la galaxia van a estar unos 5.000 millones de años o más. Y voy a darte algo que no sé si es esperanzador o desesperanzador: la probabilidad de que se topen con algo durante estos 5.000 millones de años es de casi cero. En la próxima noticia nos vas a hablar de un satélite que va a mapear el universo, exactamente el Euclid. ¿Qué nos cuentas de esta noticia, Javier? Pues mira, voy a contarte, ¿no?, que por ejemplo parece ser que ahora mismo tan solo podríamos conocer alrededor de un 4 o un 5% del universo. Simplemente mirando, como vemos, obviamente es infinito, ¿no? Pues sin embargo, parece ser que mediante este novedoso proyecto científico, ¿no?, de varios colaboradores, se va a abrir la posibilidad de detectar energía y materia oscura, que son los fenómenos que completarían ese otro 95% que ahora mismo no conocemos. La Agencia Espacial Europea ha presentado Euclid, que es una sonda dotada de un telescopio de unos 1,2 metros de largo, que será lanzada en el año 2022 para elaborar un mapa del cosmos en unos 10.000 millones de años luz, donde más de 2.000 millones de galaxias seguirían alimentando este misterioso todo, ¿no?, que sería ese universo. Canadá, Estados Unidos y 14 países europeos se han sumado a la cruzada de responder cómo se originó el universo y por qué se expande cada vez más rápido, que ahora mismo son dos preguntas que parecen apuntar a lugares, digamos, indiferentes, ¿no?, del Big Bang y la supuesta hipótesis de esta singularidad. Aquí, en este mismo momento, ¿no?, con lo que acabo de decir, es donde entra en materia, nunca mejor dicho, la energía oscura, que es esa creadora, ¿no?, del espacio entre las galaxias, que representa alrededor de un 70% del universo, según los estudios, aunque sí que es verdad que no se sabe a ciencia cierta cuáles son las leyes por las que se rige esta energía oscura. Sin embargo, la materia oscura llegaría a ser analizada por primera vez tras el lanzamiento del Euclid. Lo que se conoce hoy en día, o mejor dicho, hasta hoy, ¿no?, de dicho fenómeno, es que obviamente no emite luz, por eso es muy difícil de detectar, y agrupa el universo a través de esa fuerza gravitatoria, y cuando digo el universo hablamos de galaxias como la Vía Láctea, por ejemplo. Tenemos una científica española aquí, es Susana Infante, que es la jefa del proyecto de Euclid en una empresa llamada Thales Alenia Space en España, y según ha recabado la agencia de noticias EFE, ella misma ha recalcado la trascendencia de la iniciativa porque permite estudiar el origen del universo, la historia de su expansión y la formación de estructuras cósmicas. Susana Infante, en una especie de suerte de reminiscencia, ¿no?, a la teoría del camaleón que sugería Albert Einstein, aseguraba que con el despegue programado por la Agencia Espacial Europea podremos descubrir si la energía oscura va a variar dependiendo de ciertos factores concretos. Por otro lado, la empresa que es la contratista, ¿no?, Thales Alenia Space, que está situada en Italia, está perfeccionando el modelo del próximo explorador sideral. Asimismo, también hay que decir que Airbus Defence and Space en Francia continúa trabajando en el telescopio que te he comentado que va a llevar este satélite, ¿no? Así que creo que ahora mismo nos enfrentamos al que va a ser el mayor reto al que se ha enfrentado la ciencia, por lo menos de momento. Así que vamos a estar atentos, aunque nos quedan todavía unos años para que salga, para que la lancen, pero promete, la verdad es que promete toda la información que nos va a traer. En la siguiente noticia nos vas a hablar de un satélite o supuesto satélite que lleva, digamos que siglos, vigilando la Tierra, según dicen, y se llama Black Knight. ¿Qué nos vas a hablar de este satélite vigilante?
Pues mira, antes de la teoría me voy a tirar un poco por el lado romántico, ¿no? De la historia del descubrimiento y quiénes fueron los primeros que lo vieron. Y para eso tenemos que hablar de un paseo fuera de la Estación Espacial Internacional que tuvo lugar en diciembre de 1998. Pero aquella vez los astronautas de la misión STS-88 de la NASA tenían que fijar 2 de los módulos iniciales de la gran nave. Todo iba bien, todo iba normal, hasta que Jerry Rose, uno de los astronautas que realizaba la operación, tuvo un percance con una manta térmica que tenía que proteger uno de los módulos. Y he podido recoger parte del diálogo, ¿no?, que salió en abc.es. Y voy a citar textualmente las 4 frases que tuvieron entre ellos, ¿no? Jerry, has perdido una de las mantas térmicas, dijo su compañero Bob Cabana. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Ross. Jim ha visto una cuerda para enganchar la manta, te lo garantizo. ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? Está fuera de mi alcance, respondió Cabana. Entonces Ross dijo, no me lo puedo creer, mientras parecía observar algo. Pues bien, el astronauta Sergei Krikalev captó el objeto con su potente cámara de 70 milímetros. Luego la NASA lo integró a la imagen. Esa imagen la integró en sus archivos fotográficos y fue nombrado como el objeto 025570. Este avistamiento, ¿no?, entre comillas, como bien has dicho, reforzó una teoría de conspiración que ya existía desde hacía más de 120 años, la cual indicaba que en la órbita de la Tierra una nave alienígena estaba al acecho. Este vigilante es conocido como el Black Knight. Las pistas que tenemos que un posible origen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de esta teoría tiene lugar ya en 1899, cuando el brillante inventor Nikola Tesla detectó una señal de origen desconocido. Aquella vez, el reconocido físico hizo una serie de estimaciones. La señal podría provenir de otro planeta, aunque no descartaba que se debiera a algún fallo en sus instrumentos de detección. Pero estos rumores sembrados por Tesla no habían quedado ahí, ¿no? En 1928, Georgen Hals captó los primeros ecos de larga duración, que eran señales de radio, devueltas unos segundos después de que fueran emitidas desde la Tierra. En 1973 se planteó la existencia de sondas alienígenas como explicación a este fenómeno. Por su parte, el investigador Duncan Lunan estudió los ecos detectados por Hals y difundió una audaz teoría. Las respuestas vendrían de una sonda alienígena de unos 13.000 años de edad que orbitaba alrededor de la Luna. Tras un breve periodo sosteniendo esta especulación, Duncan Lunan se retractó y dijo que había cometido algunos errores producto de haber empleado un método anticientífico. Y ahí quedó la explicación. Así que después del incidente en las afueras de la estación espacial, el astronauta Jerry Ross explicó lo que vio en ese momento. Entonces, la definición diríamos que es una silueta, una especie de manta, ¿no?, la cual se encontraba rígida y rotaba a medida que se perdía en la órbita de la Tierra. Mientras se adentraba en la oscuridad, revelaba y formaba extrañas formas no muy comunes y muy raras de dar, por llamarlo de alguna manera, en una manta que queda perdida. Como ya te he comentado, la NASA catalogó el objeto 025570 como basura espacial. Días después, esa manta perdió altura, se precipitó a la atmósfera, incluso se desintegró. En declaraciones a Life Science, James Oberg, que es ingeniero espacial de la NASA, dijo, y cito textualmente, estas fotos son algunas de las fotos de 70 milímetros más extrañas del programa de los transbordadores espaciales. Asimismo, también hay que decir que destacó el hecho de que las fotografías del objeto que estaban en el archivo de la página web de la NASA, incluso, voy a decirte, vamos a hablar un poquito de conspiración, han desaparecido. Así que vuelve a alimentar las fuertes teorías de la conspiración sobre este Black Knight y que después de tanto tiempo no tengamos una explicación y las fotos hayan desaparecido, pues nos huele un poco a chamusquina. Y ya vamos a ir con la última noticia que habla del relámpago más largo del mundo. Pues mira, un equipo de científicos acaba de registrar un relámpago tan largo que atravesó 3 estados del suroeste de Estados Unidos a lo largo de 500 kilómetros. Y parece ser que ni siquiera será el más largo. Se conocen como megadestellos y apenas hemos comenzado a estudiar incluso cómo se forman. Normalmente, ¿no?, cuando pensamos en los rayos o en los relámpagos como descargas que se mueven de una manera vertical, ¿no? Pero la realidad es que una descarga eléctrica atmosférica también puede moverse incluso horizontalmente, sobre todo cuando hablamos de altitudes muy elevadas.
Así es que un nuevo estudio publicado en el Boletín de la Sociedad Americana de Meteorología ha servido para confirmar que estos destellos son mucho más frecuentes de lo que pensábamos y mucho más grandes. Normalmente alcanzan longitudes de hasta 100 kilómetros, pero los investigadores han registrado que una, como ya te he comentado, se extendió más de 500 kilómetros sobre Texas, Oklahoma y Kansas. Los relámpagos verticales suelen alcanzar una longitud de entre 6 y 10 kilómetros. Los más altos a veces superan la barrera de los 20, pero la atmósfera terrestre no da para mucho más. Cuando el relámpago es horizontal, a veces alcanza proporciones de mesoescala. Los autores del estudio, liderados por Walter Lyons, del Centro de Investigación en Colorado, usan el término mesoescala para referirse a relámpagos que superan la cota de los 100 kilómetros. El límite máximo que pueden alcanzar estas descargas realmente aún no se conoce. Los científicos descubrieron por primera vez los relámpagos de mesoescala, como te he comentado, en la década de 1950. Pero no fue hasta el descubrimiento de los sprites, que son estos rayos en la atmósfera superior, en 1989, que estos meteorólogos comenzaron a apreciar la naturaleza de dicho fenómeno. Ahondando un poquito en lo que son los sprites, pues son estos destellos eléctricos brillantes que ocurren en grupos o altitudes, ¿no?, de entre unos 50, en una horquilla que va entre 50 y 90 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estos destellos ocurren en el interior de una serie organizada de tormentas eléctricas individuales que se conocen como sistemas convectivos o mesoescalas. En las condiciones adecuadas, ¿no?, estos destellos pueden incluso desencadenar una reacción en cadena que se extiende a través de grandes distancias. En 2007, por ejemplo, los científicos usaron matrices de mapeo de rayos 3D para cartografiar un rayo de unos 321 kilómetros de largo sobre Oklahoma, que en aquel momento ya era un récord. Pues bien, para el nuevo estudio, los investigadores lo que buscaron fue comprender, incluso caracterizar mejor el mayor de estos megadestellos. Con este fin, analizaron los datos recopilados por el instrumento Geostationary Lighting Mapper, que sus siglas son GLM, a bordo de los satélites GOES-16 y GOES-17 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, lanzados en 2017 y 2018. Pues bien, este GLM lo que proporciona a los científicos es una capacidad sin precedentes para rastrear estas grandes tormentas. Y utilizando los datos de esos satélites GOES y estaciones de monitoreo de rayos en la Tierra, los investigadores han descubierto que los megadestellos que se extienden 100 kilómetros o más en realidad son bastante más comunes de lo que se pensaban. Sin embargo, como muestra este nuevo artículo del estudio, el más grande de estos megaflashes, por llamarlo de alguna manera, es mucho más grande de lo que los científicos esperaban. En la mañana de 22 de octubre de 2017, una línea de tormentas eléctricas que se formaron en un frente frío apareció al suroeste de Estados Unidos. El frente se extendió rápidamente en dirección norte-noreste a través de Oklahoma y finalmente terminó en el sureste de Kansas. En total, como ya te he comentado, este megadestello viajó más de 500 kilómetros, iluminando un área de, atención, 67.800 kilómetros cuadrados. Este megadestello no ha sido confirmado por la Organización Meteorológica Mundial, por lo que técnicamente, entre comillas, no sería un récord mundial oficial. Al escribir en el boletín, este científico Lyons y sus colegas, ¿no?, dijeron que es un extremo discutible dada que la gran probabilidad de que se produzcan megadestellos más largos en ese sistema de tormentas en particular y en otras tormentas desde entonces sería mucho más alto. Además, los datos no publicados del GOES ya insinúan, ¿no?, con un megadestello que podría ser algo más largo. Pendiente de que nos llegue esa confirmación, hablarían de un gigante de 673 kilómetros de largo que se registró en Brasil a principios de este mismo año. Así que la pregunta que nos queda es cómo de grande podrían ser estos megadestellos. Estaremos pendientes de a ver si le dan ese récord y lo confirman oficialmente. Muy interesantes y variadas las noticias que nos has traído hoy. Nada, Javier, solo me queda despedirte y decirte que nos vemos en el próximo programa con las nuevas noticias. Claro que sí, Víctor. Aquí estaré con otras noticias diferentes, actuales, que es lo que intento hacer todas las semanas, y encantado de contártelas a ti y a todos los oyentes, claro que sí. Muy bien, Javier, pues bueno, que tengas una muy buena semana y hablamos en el siguiente programa. Igualmente, Víctor, un abrazo.
Lugares con historia, con Kela Carrasco. Ya han pasado 15 días y volvemos a estar de nuevo por aquí con Kela y sus lugares con historia. Así que voy a darle paso y veremos hasta dónde piensa llevarnos hoy. Muy buenas, Kela, bienvenida. Hola, buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí andamos a ver, con la intriga de ver hasta dónde nos vas a llevar hoy, porque ¿a dónde nos vas a transportar hoy? Pues hoy voy a contar la historia de un monumento histórico, uno de los complejos arquitectónicos más importantes de Europa, que cada año recibe 7 millones de visitas, que forma parte del patrimonio de la humanidad y que se ubica en la ciudad de Versalles, a 17 kilómetros del centro de París, en Francia, que fue mandado construir por Luis XIII como pabellón de caza en 1623, pero que realmente el verdadero creador de esta maravilla fue Luis XIV y evidentemente me estoy refiriendo al Palacio de Versalles. ¿Qué es exactamente lo que hizo Luis XIV en Versalles? Pues Luis XIV dejó París y ordenó construir el palacio aprovechando la construcción original en 1661. A este palacete se le añadieron 2 salas, una plaza de armas y más tarde otras 2 salas más y 3 pisos. Bueno, así que el monarca trasladó a toda la corte a Versalles. La planta del palacio es un gran bloque central con forma de U y fue diseñado por Louis Le Vau, quien se encargó del desarrollo urbano de Versalles. Bueno, hay que recordar que aquí se estableció la capital del Reino de Francia desde finales del siglo XVII y durante casi todo el siglo XVIII. La ampliación de la construcción de este palacio, un palacio que es de estilo barroco clasicista, se hizo sobre todo con la finalidad de darle prioridad a sus hermosos e inmensos jardines. Aquí entra en juego André Lenotre, otro arquitecto que fue el encargado de diseñar las zonas verdes del palacio, que serán el escenario de la mayor fenomenología paranormal que se da en este lugar tan histórico. Bueno, estos jardines son también de estilo clasicista, de cuidadoso y ordenado diseño, decorados con esculturas de mármol, hermosos estanques y demás ornamentación. Para que os hagáis una idea, con números, como hice con el Escorial, consta de 20 kilómetros de caminos, 210.000 flores, 200.000 árboles y 35 kilómetros de canalizaciones. Por otro lado, el Palacio de Versalles llegó a albergar hasta 20.000 personas viviendo allí, tiene 2.153 ventanas, 300 habitaciones y 67 escaleras. Bueno, la última ampliación se realizó entre 1678 y 1692 gracias a otro arquitecto, Mansart, quien diseñó y construyó la Capilla Real. También fue el creador de una de las estancias que más me gustan del palacio y que es conocida como la Galería de los Espejos, con esa hermosa bóveda de cañón decorada con las pinturas de Lebrun, y es que de hecho fue construida con el propósito de fascinar y encandilar a los visitantes del monarca. La sala une el ala norte con el ala sur y consiste en un espacio de estilo puramente barroco de 73 metros de longitud por 10 metros y medio de ancho y tiene 17 ventanas a juego con otras 17 arcadas situadas justo enfrente a estas y decoradas con nada más y nada menos que 357 espejos. Aquí se celebraron además de fiestas, bodas y muchos acontecimientos relacionados con la monarquía francesa. Bueno, Luis XVI y María Antonieta fueron los últimos reyes que pisaron el palacio antes de que lo tuvieran que abandonar y escaparse
bueno, porque no les quedaba otra tras el asalto de la muchedumbre hambrienta y enfurecida en tiempos de la Revolución. Bueno, pues años más tarde, en esta Galería de los Espejos, fue, por ejemplo, donde se firmó la paz tras finalizar la Primera Guerra Mundial con el famoso Tratado de Versalles. Y a día de hoy, si no me equivoco, el primer ministro francés recibe aquí a los mandatarios extranjeros cuando van de visita al país. Bueno, el palacio tiene refinados salones y habitaciones forradas con tapices. Una curiosidad es que ninguna de las 300 habitaciones de este exquisito y opulento palacio tenía cuarto de baño. Y es que en aquella época pues, no existía un lugar establecido para hacer las necesidades, ya que el uso del orinal estaba a la orden del día y la higiene era más bien escasita. De hecho, el único hábito de higiene que había y el más extendido era lavarse las manos y la cara, en fin. Y para eso pues se utilizaba pues la típica jarra con la palangana, que bueno, creo que se llama jofaina o palanganero, bueno, da igual. El caso es que vestían muy bien, pero no eran muy limpios. De hecho, durante el reinado de Luis XIV fue cuando se puso de moda el usar los pelucones blancos, tanto en hombres como en mujeres, para ocultar pues, la suciedad del pelo, las enfermedades capilares y sobre todo los molestos piojos. Y como curiosidad, bueno, yo tenía un profesor de historia que nos contaba en clase que algunas de estas pelucas tenían por dentro como una especie de alambres a modo de rascador. Y es que Luis XIV, al parecer, tenía hasta 40 peluqueros que diseñaban y fabricaban sus pelucas en la corte de Versalles. En fin, en total, 67.000 metros cuadrados repartidos entre sus 3 edificios principales, Versalles, Gran Trianon y Pequeño Trianon, y de los cuales solo 50.000 metros cuadrados son visitables. Kela, fuera de micro me comentaste que también se han dado fenómenos paranormales en Versalles. ¿Cuáles son estos fenómenos? Efectivamente, bueno, este lugar tiene al parecer una fenomenología paranormal y esto, bueno, se dice que está encantado. De hecho, en tiempo de Halloween, en la época de Halloween, hacen una especie de tours especiales. Además, está considerado como uno de los lugares más misteriosos de Europa y se dice que está habitado sí o sí por los espíritus de Luis XVI y María Antonieta, ambos decapitados durante la Revolución Francesa. Del espíritu de María Antonieta se dice que ronda los alrededores de su aposento imperial, pero lo más llamativo son los testimonios recogidos de los visitantes de este lugar que hay registrados. Y si quieres, pues te los cuento. Sí, por favor, por supuesto. El primero es el testimonio de 2 maestras, 2 damas inglesas, Annie Moberly y Eleanor Jourdain, quienes visitaron el palacio a principios del siglo XX. Visitaron la edificación y los jardines y allí fue donde vivieron una experiencia insólita y muy difícil de olvidar, y es que mientras caminaban por los hermosos y floridos caminos comenzaron a sentirse mal, como indispuestas. Las 2 notaban como una especie de opresión y estando en ese estado enseguida repararon en la peculiar y antigua vestimenta de las personas con las que se cruzaban. Un hombre muy caballeroso que vestía una capa y algo parecido a un sombrero de ala ancha se presentó ante ellas, les hizo como una reverencia. También advirtieron la presencia de una bella joven dibujando con un carboncillo en una lámina ataviada con un vestido de la época de María Antonieta, y ambas se quedaron impresionadas por lo que estaban viendo. Lo estaban viendo las 2, parecía como si hubieran viajado atrás en el tiempo porque muchas de las descripciones que daban correspondían al paisaje antiguo de Versalles y la zona del palacio, y después de tantos años había sido modificada. En un principio se dudó del testimonio de estas mujeres, pero como
sus testimonios contenían esos datos tan precisos respecto, como ya digo, estaba a la disposición de los jardines y los detalles eran tan precisos de los ropajes de las personas que veían y los rasgos arquitectónicos del palacio, que coincidían con los de la época del siglo XVII más que con los de principios del siglo XX. Bueno, más tarde se descubrió que esta experiencia que habían vivido Annie y Eleanor no era la única, ya que en 1908 la familia Kroc vio en 2 ocasiones a la joven que dibujaba en los jardines. Por lo tanto, era un testimonio anterior al de las profesoras. Y en 1928, otras 2 mujeres fueron testigos de cómo un viejo soldado aparecía y desaparecía ante sus ojos. Hay que señalar de estos testimonios que las visiones son compartidas, es decir, no es solo una persona la que lo vive. Otro caso inexplicable es el que data del año 1940. Por aquel entonces, Miss Bassett, que visitaba el pequeño Trianon, entró en una especie de trance y comenzó a ver personas de otra época que se iban desvaneciendo poco a poco, como el humo. Y el 21 de mayo de 1955, un abogado inglés y su mujer, ambos, observaron como 2 hombres corrían alegremente con los tricornios, botines y polainas características de los trajes del siglo XVIII. Estos, además, llevaban a una sonriente mujer del brazo ataviada con un vestido largo, antiguo y escotado, que no se correspondía para nada pues, con la moda de los años 50. Cierto o no, fantasmas o quizás una especie de portal que hace que el visitante viaje atrás en el tiempo o a otra dimensión, estos testimonios fueron reales. Y pensando en estas personas, se me ocurrió leer las opiniones de TripAdvisor sobre el Palacio de Versalles, a ver si encontraba, por casualidad, algún testimonio real relacionado con el misterio. Y es que al final me olvidé de comentarlo cuando hablé en su día del Hotel Cecil, porque del Hotel Cecil existen opiniones bastante inquietantes, pero no las comenté. Bueno, podemos siempre volver a comentarlas en otro programa, ¿no? Eso no hay problema. Sí. Bueno, mucha gente, en el caso del Palacio de Versalles, lo describe, eso sí, como un lugar mágico. Mucha gente coincide con esto. Y es curioso porque la gran mayoría se queda prendado de los dominios y las zonas que más frecuentó María Antonieta, que es la que se dice que el espíritu está allí y se aparece. Y bueno, una chica me llamó la atención porque decía notar como energías de damas antiguas, ¿no? Con sus abanicos, hombres con pelucas, escuchar o sentir quizás las risas, las voces, ¿no? Incluso las voces de esa muchedumbre hambrienta pidiendo justicia, ¿no? Y yo creo que es lógico pensar que quizás todas esas voces, ¿no?, de la marabunta de personas decepcionadas e enfurecidas con sus monarcas haya quedado impregnada allí, como pasa en muchos otros lugares marcados por la historia y sobre todo cuando es la historia más bien trágica o dramática. Así que bueno, yo no sé. Como siempre digo, insto a que si alguno de nuestros oyentes ha tenido la gran suerte de visitar este lugar y vivir alguna experiencia paranormal o algo fuera de lo común, pues que nos lo haga saber a través de las vías de contacto, porque estaría genial. Esperamos que alguno o alguna se anime a escribirnos algo sobre ese tema. Y hablando de formas de contacto, hace bastante, yo creo que no nos dices cuáles son la forma de contacto para poner que la gente que quiera acudir a ti, bueno, pues que lo haga. ¿Cuál es tu blog? Bueno, pues mi blog de blogger es Los Sueños Prohibidos. También pueden buscar la página de Los Sueños Prohibidos en Facebook. O si lo prefieren, bueno, pues contactar conmigo a través de Twitter, por ejemplo, como Que la Carrasco. ¿Y también tienes un canal de YouTube?
Sí, Kela, Los Sueños Prohibidos, blog con V. Es mi canal de YouTube, que bueno, ahora pues la verdad que no lo tengo muy actualizado porque tengo un problema médico y pues no puedo salir a explorar, pero bueno, espero que pronto pueda hacerlo y volver a subir vídeos nuevos. Estoy seguro de que sí. Kela, ¿tienes ya preparado de lo que nos vas a hablar en el próximo programa? Pues en el próximo programa voy a contar la historia de un antiguo sanatorio de tuberculosos abandonado que, fíjate qué curioso, nunca se llegó a inaugurar, pero que a pesar de no haber llegado a albergar enfermos, es un lugar marcado por el misterio y donde además se realizan rituales de brujería. ¿Y cómo es posible eso si ahí no hubo ningún alma que pereciera? Pues yo la verdad no le encuentro mucha explicación. Sí que había leído por la red que el lugar está maldito, pero tampoco se conoce una leyenda de por qué está maldito. Pero desde luego que sí que es cierto que se construyó, se invirtió dinero en construir este sanatorio y la verdad, no sé si estará maldito en el lugar, pero nunca se llegó a inaugurar. Frénate, Kela, que al final nos vas a hablar del tema que nos vas a tratar en el próximo programa. Kela, muchísimas gracias por traernos el Palacio de Versalles hoy y con todas las anécdotas que nos has contado. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Bueno, un placer, como siempre, gracias a ti. Y quería mandar un saludo a Jaime Riera, porque bueno, la verdad que siempre nos deja unos comentarios muy chulis que animan mucho y a mí personalmente me hacen mucha ilusión. Muy bien, pues nada, Jaime también es un amigo del programa y desde aquí te mandamos un muy fuerte abrazo. Hasta luego, Kela. Un abrazo, Víctor. Ya nos estamos acercando al final del programa y espero y deseo que os haya gustado todo lo que hoy os hemos contado. Si realmente os gustó, os pido un único favor. Darle difusión al programa, ayudarnos a llegar a más gente. Realmente no os cuesta nada, solo la simple molestia de compartirlo en vuestras redes sociales o incluso con el boca a boca entre amigos y compañeros del trabajo. Al final todo suma y nos ayuda a crecer. Bueno, pues os voy a recordar ya las formas de contacto del programa. Y nos podéis encontrar en Twitter a través de @universored, nos podéis mandarte un email a través de misteriosouniversored@gmail.com. Podéis también contactar con nosotros a través de la página de Facebook, que es Misterioso Universo en la Red. Además tiene el mismo icono que en el programa de podcast. También tenemos un teléfono de WhatsApp que sería el 689 80 96 32. Os lo repito, 689 80 96 32. Y acordaros de añadir el +34 si estáis fuera de España. También podéis uniros a través del grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Y ya no tenemos más formas de contacto. No nos da para más. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.